Buenas tardes. ¿Cómo están, estimados? Hola, ya empezamos. Buenas tardes, profe. Hola, don Esteban. ¿Cómo está ¿Cómo usted? está? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Ya, qué bueno. ¿Y los demás? Señora Vitalia, Constanza, Felipe y Francisco. Hoy día hay bien poquitos. Hola, buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes. Ya, vamos a comenzar inmediatamente hoy día porque tenemos que hacer un ensayo, ¿cierto? A ustedes les llegó un ensayo vía WhatsApp. Sí, sí, lo llegó. Ya. Entonces es el mismo que yo voy a compartir y vamos a ir viendo, vamos a irlo resolviendo. ¿Ya? Esa es la idea. Ya. Entonces, nos vamos a dar unos minutitos para que ustedes vayan resolviendo, como siempre. Luego yo doy la respuesta correcta, así como lo hicimos la vez pasada. Y ustedes, cuando yo dé la respuesta, se van poniendo, se van revisando al tiro. Si está buena, se ponen un tic. Y al final contamos cuántos tic y le asignamos una nota. ¿Ya? Siendo bien honestos y siendo bien sinceros con ustedes mismos, porque si se ponen puras buenas, a los únicos que están engañando son a ustedes, porque a mí no, al instituto tampoco, solamente a ustedes. Ya, vamos. Acuérdense que este ensayo es general, o sea, general quiere decir que tiene de de todos los módulos, tiene variadas materias, aunque no las hayamos visto. ¿Ya? Entonces, ahí había una respuesta. ¿Ven bien o que necesitan que lo agrande un poquito? Igual lo voy a agrandar un poquito. Voy a cerrar esto porque me distrae y como que el internet se pone medio malo. Ya, estimados. Entonces, primer ensayo, ¿cierto? En realidad sería el segundo ensayo de ciencias naturales, pero este sería el primero del instituto porque el anterior fue como de la asignatura. Ciencias naturales, dice. La número uno, ¿qué función cumple la vacuola central en las células vegetales? Y la número dos, ¿cuál de las siguientes características explica el transporte activo de las células? Hacemos la uno, la 2 y la 3. ¿Qué función cumple el hígado en el proceso digestivo? Nos damos como un minutito por pregunta o menos y luego revisamos.
¿Para qué me sirve la vacuola, la número 1? A ver. La- Repítela bien. La para B. almacenar nutrientes. Para almacenar nutrientes. Muy bien. La voy a ir marcando aquí con otro color. Para almacenar nutrientes. ¿Ya? La número 2. ¿Cuál de las siguientes características explica el transporte activo de las células? Esto de transporte activo prácticamente no lo vimos. Transporte activo significa que pasan sustancias a través de la membrana celular, de las células. Entran sustancias y salen sustancias. Y cuando el transporte es activo, quiere decir que hay un gasto de energía. Entonces, ¿cuál sería la correcta? La A. Muy bien, la letra A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando es activo, repito, hay un gasto de energía. Cuando es transporte pasivo de las células, ahí no se ocupa energía. Ya. ¿Para qué me sirve el hígado? Para producir bilis. Muy bien. Voy a anotar aquí. Para producir la bilis, con la cual se descomponen, lo podemos decir así, se descomponen las grasas. Las grasas para su digestión. Digestión. Para eso me sirve el hígado, ¿ya? Produce la bilis. ¿Y para qué me sirve la bilis? Porque cada vez que yo como algo con grasa, esa molécula de la grasa yo tengo que dividirla en algo más chiquitito para que la célula la pueda aprovechar. Entonces, la bilis lo que hace es descomponer esas grasas y de esa manera se puede absorber en el organismo. Esa es la función del hígado. Las grasas en el cuerpo igual son buenas. Si el problema es cuando son en exceso, ahí estamos mal. Ya, 4, 5 y 6. Les toca a ustedes. Yo creo que la 4 la vamos a dejar ahí, eso se las voy a explicar yo, así que hagan la 5 y la 6 nomás. Listo. Primero, vamos a ver la número 4. Esta 4 es una pregunta de genética. No es fácil entenderla, menos así con tan poquito tiempo para aprenderla, ¿ya? Pero la probabilidad de que aparezca una pregunta de 25 es baja. Así que igual la vamos a hacer. Y más encima en esta pregunta le falta en esta pregunta, la número 4, le falta la pregunta. Porque dice, en cierto tipo de roedores, el color café del pelaje, con mayúscula, es dominante sobre el color blanco, con minúscula. Siempre en genética lo dominante se escribe con mayúscula y lo que no es dominante, que es recesivo, se escribe con minúscula. Una pareja de roedores al cruzarse obtiene en la camada un 50% de crías con pelaje café y un 50% con pelaje blanco. Aquí me debiera decir, ¿cómo? Esa sería la pregunta que falta. ¿Cuál es el
genotipo de los padres. ¿Cuál es el genotipo de los padres? ¿Cómo son los papás? Entonces, la respuesta correcta a esta, se las voy a dar yo inmediatamente, es esta. Si se cruzan estos progenitores, estos roedores, uno dominante y uno recesivo, voy a tener en la camada un 50% de crías con pelaje café y un 50% de crías con pelaje blanco. ¿Ya? La número 5, ¿qué me dijeron ustedes? A ver. La D. La número 5. Cada La respuesta a la D. ovogénesis, a ver, ¿qué diferencia existe entre la ovogénesis y la espermatogénesis? Estos dos procesos se refiere a la formación de células sexuales, ¿cierto? Las células sexuales, por lo tanto, se dividen por meiosis. Y la meiosis, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, que la vimos rápidamente, en toda la meiosis, independiente del proceso que sea, siempre se van a obtener 4 células. Por lo tanto, la D no es. La que sí corresponde, en la número 5, en la letra B, porque la ovogénesis se realiza prácticamente durante toda la vida y la espermatogénesis solo en la pubertad. Número 6. Esta sí que la tienen buena. Esa es la D, profesora. Muy bien, la fecundación, unión del óvulo con el espermatozoide. ¿Y dónde? En el oviducto. El oviducto es la trompa de Falopio. Ya. Esta está facilita. 7, 8 y 9. Esta ustedes se la saben. Ya, a trabajar. Listo. ¿Alcanzaron, cierto? ¿O voy muy rápido? ¿Vamos bien o no? Ya, parece que sí. Silencio otorga. ¿Qué sucedería en una cadena alimentaria si se eliminan los vegetales en un ecosistema? ¿Qué le pasaría a la cadena? Se rompe la cadena, Ya se rompe la cadena. ¿Y qué le pasaría a los demás integrantes de la cadena? se mueren. Se mueren, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Si se eliminan
los vegetales en un ecosistema. Fíjense que como sugerencia, yo les digo que si les aparece en la prueba una pregunta de desarrollo, ustedes comiencen su respuesta con la misma pregunta. Aquí me dice, ¿qué sucedería en una cadena si se eliminan los vegetales en un ecosistema? Entonces yo digo, si se eliminan los vegetales en un ecosistema, y ahí respondo. Ahí me queda bien ordenada y me queda más completa mi respuesta. Gracias, No profe. sobreviven, voy a poner aquí, no sobreviven los demás organismos que viven en él. Es lo mismo que me dijeron ahí, se mueren. Pero en lugar de decir se mueren, así como tan cortito, le pongo, adorno más mi respuesta. No sobreviven los demás organismos que viven en él. ¿Por qué? Porque los vegetales, acuérdense que son los productores, me dan la energía, me proporcionan la materia, son los que hacen fotosíntesis, los que nos dan el oxígeno para respirar. Así que son esenciales los vegetales para la vida del planeta. Esto mismo ustedes lo pueden decir de otra manera. Esta es la respuesta como más larga, más adornada. Número 8. ¿Qué tipo de relación se establece entre los animales en una cadena alimenticia? Los animales. Ah, ¿Todos son depredadores? La D, profesora, absorción de energía química. Pero, ¿qué relación se establece entre los animales? Por ejemplo, un búsqueda de león la presa. y una hiena compiten por el alimento entre los animales de una cadena. Siempre entre los animales va a haber Sí. competencia. Si son dos herbívoros, van a pelear por la planta. Si son dos carnívoros, van a pelear por una presa. ¿Ya? Ya. ¿Alguien lleva 9, o sea, 8 buenas? No. ¿7? Yo, profesora, llevo 7. Ay, muy bien. Ya, perfecto. Ya. 7, 8 y 9. ¿Qué ocurre con la energía química cuando se traspasa de eslabón en una cadena alimentaria? ¿Qué ocurre con la energía? ¿No? Disminuye. Muy bien, va disminuyendo de un eslabón a otro, porque todos, a ver, por ejemplo, si yo tengo aquí, voy a hacer una cadena, a ver, voy a dibujar aquí mejor. Ya, tengo el pasto, eso es una flecha, el pasto, ¿quién come pasto? El conejo. ¿Quién come conejo? El zorro. ¿Y quién se puede comer al zorro? El león, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿quién me va a aportar energía a esta cadena? El pasto, porque es el vegetal. ¿Quién me aporta materia a esta cadena? Inicialmente el pasto. Siempre la materia y la energía la aporta el pasto. Ya, pero ¿qué pasa con la energía? ¿O qué pasa con la energía? El pasto, supongamos que tiene energía igual a, por decir un valor, 10. El conejo, cuando comió pasto, ya absorbió los 10 de energía, pero el conejo gastó energía en sus actividades de conejo, así que le quedaron solamente 8 joules de energía. El zorro cuando se come el conejo, ya se comió los 8 que le quedaban al conejo, pero el zorro igual gastó en sus actividades de zorro, en correr, en reproducirse, en alimentarse, en vivir, en respirar, le quedaron 6, por ejemplo. Y cuando el león se come el zorro, se comió los 6, pero igual gasta energía,
así que finalmente le van quedando 4, ¿ya? 4 solamente de energía. Entonces, por esa razón es que la energía en una cadena va en disminución. En cambio, la materia en una cadena va en aumento. Siempre es así, ¿ya? Siempre lo vamos a hacer así. Entonces, está bien si ustedes me dicen que disminuye. Esta es la razón. Ya, voy a borrar esto. La goma, ahí y ahí. Ya, seguimos. 10, 11 y 12 les toca a ustedes. Listo, listo, listo. Número 10. ¿Cómo se explica el transporte en la osmosis? Concepto que tampoco vimos, pero a lo mejor alguien lo sabe y alguien lo hizo bien. Así que, ¿qué le pusieron en la número 10? Yo puse la A. Ya. Bueno, cuando hablamos de osmosis, este es un proceso que ocurre en la célula. Osmosis quiere decir que el agua de la célula o las moléculas de agua se mueven hacia donde hay más agua. Aquí en este caso la temperatura no tiene nada que ver. ¿Sería la Simplemente D, profe? la de las moléculas de agua
se mueven hacia donde hay más agua. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? No tenían por qué sabérsela, pero ahora se la saben. ¿Y qué plantea la primera ley de Mendel? Que las características se heredan de padres a hijos en diferentes proporciones. Eso me dice la primera ley. Esta yo creo que a lo mejor te la deben saber, la número 12. ¿Qué significa que la membrana plasmática, la membrana de la célula, ¿cierto?, tenga una permeabilidad selectiva? ¿Qué significará eso? Permeabilidad selectiva. ¿Alguien le puso algo? Yo no, profe. Ya, selectiva quiere decir que selecciona. Permeabilidad quiere decir que permite el paso de las sustancias que seleccionó. Entonces, aquí le voy a poner, significa que permite el paso solo de algunas sustancias. Solo de algunas sustancias a través de ella. Eso significa que tenga una permeabilidad selectiva. Permite el paso solo de algunas sustancias a través de ella. La 13 la vamos a tirar para abajo. Ya. 13, 14 y 15. 13, 14 y 15. Ahí sí. Trabajan ustedes. ¿Están listos? Esta yo encuentro que está muy fácil. Veamos la número 13. ¿Qué proceso realiza el agua cuando se convierte en nieve? Producto de las bajas temperaturas. ¿Cómo se llama cuando de agua pasamos a sólido? La C, profesora. Muy bien, la Solidificación. solidificación. Usar aerosoles en forma frecuente. Mm, La A, profesora. es usar carbón como combustible, porque al usar carbón estoy quemando y cada vez que algo se quema, estoy mandando mucho CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, eso contribuye a que la temperatura del planeta aumente
y aumenta el efecto invernadero. Utilizar carbón como combustible. Esto de los aerosoles tenía que ver con la capa de ozono. Los gases refrigerantes también la capa de ozono. Producir energía a través de centrales nucleares, esa es la forma más limpia de producir energía. A través de la central nuclear, no me contamina la atmósfera. Ya, la 15, esta está regalada. ¿Dónde se ubican los protones en un átomo? En el núcleo. Muy bien, eso fue lo primero que vimos en clase, ¿cierto? En el núcleo. Ya, nos viene la 16, 17 y 18. Esta la 16 la hemos visto en clase varias veces. La 17 la dejamos en blanco porque esa se la voy a dar yo. Y esta, la 18, también la vimos en clase. Ya, entonces 16 y 18. Ya. La número 16. Veamos, dice, ¿qué le ocurre a las partículas de vapor cuando se transforman en líquido? Hablamos harto de esto en clase. ¿Qué le ocurre al vapor cuando se transforma en líquido? ¿Qué le pasa a las moléculas o a las partículas? Aumentan su velocidad, se hacen Ah, más grandes. no, porque Va, dijimos que las partículas no crecen, ni se achican, ni se dividen, ni se parten, nada de eso. Tampoco se hacen más pesadas. ¿Quiénes se mueven aumentan, más? ¿El gas o el líquido? Dígame, ¿qué moléculas se mueven más? ¿Las gaseosas o las líquidas? La líquida, Las profesora. gaseosas se mueven más, po. Siempre, las gaseosas se mueven más. Entonces, no podemos hablar de velocidad, porque estamos diciendo que de gas pasó a líquido.
Entonces, ¿qué le pasó a las moléculas? Disminuyen su separación. Disminuyen su separación. Ya, la 17 es un ejercicio de disoluciones que ustedes no tendrían por qué sabérselo porque no, esto no lo hemos visto y no creo que lo alcancemos a ver tampoco. Ahora, la probabilidad, igual que lo de genética, que salga uno de estos es una pregunta de 25, si es que saliera. Ya, pero ¿cómo vamos a resolver esto? Voy a decir que este 15% significa que hay 15 ml, no, 15 ml que están disueltos en 100 ml de solución, ¿ya? Y aquí debajito tengo que poner X ml que están disueltos en 150 ml. Entonces, aquí voy a decir que la X, voy a hacerla como X, es igual. Voy a multiplicar, esto es proporciones, una regla de 3 simples. Entonces voy a decir 15 por 150 y esto todo lo voy a dividir por 100. Y eso finalmente me va a decir que X es igual a 22,5 ml de agua. Ahí está. Esa es la respuesta. Y la 18, ¿cuál es una característica de las reacciones de combustión? Eso también lo vimos en clase, lo vimos varias veces. ¿Qué necesito para que algo se Requieren queme? oxígeno. Muy bien. Combustión quiere decir que requieren de oxígeno para poder realizarse. Pasamos a la 19, 20 y 21. Trabajan ustedes. Listo. En la 19 me dice que a continuación se muestra la fórmula de una molécula de dióxido de carbono, este es CO2, CO2. Y de esa forma están unidos los oxígenos con el carbono. ¿Ya? Esto se llama enlace covalente doble. ¿Y qué quiere decir este enlace covalente doble? Que el oxígeno le está compartiendo 2 electrones al carbono y el carbono le comparte 2 electrones al oxígeno. Lo mismo ocurre con el de acá. Están compartiendo electrones. Entonces, en la letra A. ¿Cómo se une el carbono a cada átomo de oxígeno? Compartiendo electrones. Siempre que hay un enlace covalente doble.
enlace covalente doble, cuando son dos rayitas. Esta ustedes me la tienen que decir. Ustedes se la saben. La 20. ¿Qué acción sirve para aumentar la solubilidad de un terrón de azúcar en agua? O sea, para que se disuelva más rápido, ¿qué tengo que hacer? Invertir agua caliente sobre el terrón de azúcar. Muy bien. Aumentar la temperatura del agua, ¿cierto? Aumentar la temperatura del agua para que se disuelva más rápido o para aumentar la solubilidad. Ya, porque nosotros sabemos que en agua caliente todo se disuelve más rápido que el agua fría. Y más encima me dicen que un terrón de azúcar se disuelve al tiro en agua caliente. Muy bien. ¿Por qué los cambios de temperatura afectan el volumen de un gas? ¿Qué le pasa al gas con la temperatura? ¿Se mueve más? ¿Se mueve menos? ¿Queda quieto? ¿Se separa? ¿Se junta? ¿Qué es lo que le pasa al gas Se junta, con la temperatura? em, A ay, ver, la palabra, pensemos, chiquillos, mire, pensemos, ¿qué pasa si se somete a alta temperatura un cilindro de gas? ¿Qué le va a pasar al la estaba viendo al cilindro? revés, profe. Ah, Sube, claro, aumenta la sube, temperatura, ¿cierto? aumenta, sí, Ya. ¿Y qué pasa con el volumen del gas? ¿Aumenta o disminuye? aumenta, Aumenta, por eso el cilindro explota cuando es sometido a temperatura, en un incendio, por ejemplo. Si se quema el cilindro de gas, explota, porque las moléculas que están adentro, donde se calienta tanto, aumentan la presión y hacen que el cilindro explote. Entonces, vamos a poner, eh, dice, ¿por qué los cambios de presión afectan el volumen de un gas? ¿Cómo lo podemos poner aquí? Entonces, porque vamos a poner, porque a mayor temperatura del gas, porque a mayor temperatura del gas, sus moléculas aumenta, aumentan su movimiento, o sea, se mueven más, ¿cierto? Aumentan su movimiento y separación. Si se mueven más, quiere decir que más se separan. Y con ello, aumenta su volumen. Ahí está. Porque a mayor temperatura del gas, sus moléculas aumentan su movimiento y separación y con ello aumenta su volumen. Sí, porque si se mueven harto, se van a separar y eso quiere decir que el volumen aumentó. Ya, nos queda 22, 23 y 24. La 25 la dejamos solita ahí. La dejamos al tiro. Le vamos a dejar poquito espacio. Ahí alcanzamos a ver todo. Ahí sí. Las cuatro últimas preguntas. Trabajan ustedes.
Listo, las 4 últimas. 22. ¿Cuál de los siguientes gases es el más abundante en la troposfera? Acuérdense que la troposfera es Nitrógeno, parte de la profe. atmósfera. ¿El? Nitrógeno. Muy bien, el nitrógeno, ¿cierto? El más abundante en un 78%. El oxígeno era un 21%. ¿Dónde se ubican las partículas que le aportan masa al átomo? Mm, ¿En él? En el núcleo. Muy bien, en el núcleo del átomo. 24. Voy a poner amarillo aquí. ¿Cuál es una característica de la fusión en el ciclo del agua? Fusión. ¿Cuál es la fusión? El paso de, Líquido a sólido, no, al sólido a revés, líquido. de sólido a líquido. ¿Cuál será la correcta? De sólido para que el hielo se derrita. ¿Qué tiene que haber? La B, profe. ¿Cuál? La B, La B, muy para que bien. ocurra. Para que ocurra, debe aumentar la temperatura. Muy bien. ¿Y qué ocurre con un gas cuando aumenta la presión sobre él? Es como la misma que vimos arriba. ¿Qué ocurre Aumenta con su ese cantidad. 25? A ver, ¿qué pasa con el gas? ¿Qué ocurre con un gas cuando aumenta la presión? Cuando lo presiono, acuérdense cuando hacíamos ese dibujito con el émbolo. Si apretamos el émbolo hacia abajo, ¿qué pasa con el gas? Disminuye, ¿Qué cosa disminuye? disminuye su masa. No, pues la masa nunca cambia. Disminuye su volumen. El volumen, ¿cierto? El espacio se reduce si se aumenta la presión. Disminuye su volumen. Ya. ¿Cómo les fue? Ahí están las 25, porque la prueba trae 25 preguntas. ¿Cómo les fue, estimados? ¿Quieren saber su nota o no? Yo le junté como a 20, profe. A ver, veamos. ¿Cuántas buenas? Cuenten cuántas buenas tienen y yo les doy su nota. Es solo para que ustedes están, nada más. Ya, ¿quién quiere saber su nota? Yo, profe. ¿Cuántas buenas tuvo? Entre 19 y 20 porque no tengo la guía, profe. De Ya, esa que para supongamos que ensayarse fueron nomás. 20. Ya. Con 20 tiene un 5,8. Cristian, ¿cuántas buenas tuvo? Pucha, que no veo el chat. Ahí está. Cristian. Ay, aquí me dice Tuve 21 buenas. 21 es un 6. A ver, voy a responder las que están en el chat. Cristian Almendras tuvo 16. 16, no, 16 me estaban dando las respuestas ahí. Ya, Cristian Almendras tuvo 18 buenas. Si tuvo 18 tiene un 5,3. ¿Quién más quiere? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuánto le dije a la señora Vitalia? Un 6, profesora. Muy bien, la felicito. Con 20 buenas, Francisco Abarca, con 20 buenas tuvo un 5,8. Bien, muy bien. Ya, les cuento que con 12 preguntas buenas era un 4. ¿Ya? 12 preguntas buenas, un 4. Para que tengan una noción más o menos de cómo les fue.
Ya. Entonces, si se sacaron de 4 hacia arriba, bien, los felicito, aunque sea un 4 pelado, pero ese 4 pelado significa que voy a aprobar, porque apruebo igual con un 4 o con un 7. Si es bajo 4, no se me desesperen, todavía nos queda un poco de tiempo, hay que repasar más la materia, nada más, y hay que ejercitar. ¿Y cómo ejercito? Resolviendo los ensayos que hemos visto hasta el momento, y no solamente en ciencias naturales, sino que en todas las asignaturas. La única forma, reforzar, 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 ¿ya? Y participar en las clases, chiquillos. Eso es importante, porque piensen ustedes que muchas de las preguntas que aparecieron en este ensayo las vimos en clase, ¿cierto? Entonces, por Sí, eso es profesora. importante estar presente y participar. Ya, la próxima clase vamos a seguir con la materia. Lo que nos viene, nos quedan las cadenas, productores, consumidores, etcétera. ¿Ya? Eh, entonces, seguimos con clase. Tenemos que, no sé si vamos a alcanzar a hacer un segundo ensayo. Y una vez que yo tenga más o menos que haya abarcado gran parte del contenido, ahí vemos si hacemos otro ensayo de ciencias. ¿Ya? Ya, ¿Alguna profesora, consulta que gracias. quieran hacerme? En la próxima clase vamos a pasar materia nomás, profe. Sí, Ya. vamos a ver materia. ¿Cómo le fue a usted, señora María? No me acuerdo qué nota le dije. Un 5-8. Ya, muy bien, muy bien. Ya pues, estimados, quedamos en eso entonces. ¿Ya? Muchas gracias, profesora. Que estén muy Que tenga bien, buena que noche. tengan una buena noche, que descansen y que tengan un buen término de semana. Nos vemos, si Dios Usted quiere, el también. próximo jueves. Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. gracias, profesora. Chao.